No estás invitada a Acción de Gracias, dijo mi padre con naturalidad, como si no significara nada. Me quedé paralizada en el pasillo, con las llaves aún en la mano, dándome cuenta de que no bromeaba. Sin vacilación, sin disculpas, simplemente cortándome la llamada con la misma facilidad con la que se borra un mensaje. Pero esa frase no me desanimó. Me despertó porque en cuanto colgó, tomé una decisión que revolucionaría todo su invierno y ninguno de ellos la vio venir. Antes de contarte el resto, dime, ¿de dónde me escuchas? Y cuando sepas lo que pasó después, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? Me llamo Sadie, y durante la mayor parte de mi vida pensé que ser la persona confiable me convertía en una buena hija. De las que se hacen presentes, de las que ayudan, de las que no causan problemas. Quizás por eso terminé viviendo sola en un pequeño apartamento a las afueras de Minneapolis. Tranquila, desgastada, pero mía. Después de turnos de 10 horas en el centro de distribución, llegaba a casa con el suave zumbido de mi vieja estufa y me convencía de que esto era suficiente. Suficientemente cálido, suficientemente seguro. Mi familia vivía a solo 1 hora de distancia, pero la distancia entre nosotros se había extendido durante años. Mandy, mi hermana menor, siempre era el centro de gravedad. Cada crisis giraba en torno a ella. Cada plan se ajustaba a su estado de ánimo. Cada error se suavizaba con excusas. Gastaba sus ahorros en proyectos de velas y retiros creativos, pero de alguna manera se esperaba que los demás mantuviéramos su mundo estable. Papá evitaba el conflicto como si lo quemara. Si Mandy lloraba, él se derrumbaba. Si Mandy se estresaba, él reorganizaba los planes de las vacaciones, incluso a la gente. Mamá simplemente se quedaba callada, suavizando la tensión con suaves disculpas que no arreglaban nada. Y yo interpreté el papel del que todos dependían, el que arreglaba todo, el que no se quejaba. Recuerdos retrospectivos de Acción de Gracias, cuando volvía a casa en autobús con un viento helado, solo para sentarme en una mesa lo suficientemente cálida como para disipar toda la frustración del año. El pollo asado de mamá, las historias ruidosas de papá sobre el trabajo, Mandy revoloteando, presumiendo de su nuevo pasatiempo. En aquel entonces pensaba que esos momentos significaban que pertenecía. Pero en algún punto entre esos cálidos recuerdos y ahora, las cosas cambiaron. No me di cuenta de cuándo sucedió. Quizás fue el primer invierno que pagué la factura de la calefacción, porque mamá me susurró que la casa estaba demasiado fría para dormir. Quizás fue el invierno siguiente, cuando papá llamó a medianoche diciendo que la calefacción no funcionaba bien. O tal vez fueron todos los pagos que registré discretamente en mi propio archivo, que sumaban casi $8,000, mientras nadie me preguntaba cómo estaba ni si podía permitírmelo. Asumieron que aparecería, asumieron que ayudaría, asumieron que los mantendría a todos abrigados durante cada temporada de su caos. Me repetía una y otra vez que era amor, que esto era lo que hacían las buenas hijas. Pero, de pie en el pasillo, después de la llamada de papá, aquella en la que me retiró la invitación del Día de Acción de Gracias, sin pausa, sentí que algo nuevo se instalaba en mi interior. No era ira, ni tristeza, sino una claridad aguda y sorprendente. Por una vez, no era yo con quien podían contar sin cuestionamientos. Y por primera vez, esa comprensión no me hizo sentir culpable. Me hizo sentir despierta. Las horas posteriores a esa llamada se sintieron extrañamente silenciosas, como si el mundo contuviera la respiración conmigo. Me senté en el borde de la cama, todavía con el abrigo puesto, repitiendo mentalmente la voz de papá. Casual, sin esfuerzo, como si me excluyera de Acción de Gracias. Fue un pequeño cambio, no una decisión que me excluyó del panorama familiar. Mamá me envió un mensaje esa noche. Quizás sea mejor así. Mandy ha estado ansiosa. Mejor por quien no dijo. No tenía por qué. Cada mensaje, cada silencio,
cada pequeña justificación a lo largo de los años, de repente, se alineó con dolorosa claridad. Mi ausencia siempre había sido la opción más fácil. Mi presencia cuando no pagaba algo era opcional, incluso disruptiva. Abrí mi portátil y entré en la carpeta que rara vez tocaba, a menos que algo anduviera mal. El archivo de pagos brilló en mi pantalla. Revisé la lista. Gasóleo de calefacción en enero. Llamada de reparación en marzo. Recarga de emergencia en septiembre. Docenas de entradas. Mes tras mes de depósitos que hice sin dudarlo, a veces apretándolos entre el alquiler y la compra. $8,000, susurré el número. $8,000 que había enviado para mantener caliente una casa que al parecer ya no tenía espacio para mí. Recordé la noche en que mamá lloró por teléfono porque tenía las manos demasiado frías para lavar los platos. Recuerdo que papá llamó después de medianoche diciendo que la calefacción sonaba como si se estuviera muriendo. Contestaba cada vez. Absorbí su pánico para que no tuvieran que hacerlo. Mientras tanto, Mandy publicaba selfies con abrigos nuevos y fotos de brunch en cafés de la ciudad. Siempre sonriendo, siempre cómoda. Cuando fracasó en su negocio de velas, nadie le levantó la voz. Nadie la expulsó del Día de Acción de Gracias. Envolvieron sus errores en palabras suaves. Mis errores, ni siquiera estaba segura de cuáles eran los míos. Existían, tal vez no encajaban con la atmósfera. Una ira sorda me hervía bajo las costillas. No explosiva, no salvaje, simplemente pesado. Una calidez constante que se sentía peligrosamente cerca del amor propio. La frase de papá resonó de nuevo. No estás invitado y por primera vez no me acobardé, no me apresuré a arreglar nada. No intenté comprender los sentimientos de Mandy antes que los míos. En cambio, abrí la cuenta de la calefacción. La pantalla de inicio de sesión parpadeó, familiar por cada pago de emergencia que había hecho. Mi cursor se posó sobre el panel donde ya estaba programado el pago automático del mes siguiente. Todos esos inviernos que pasé eligiendo su comodidad por encima de la mía. Todas esas noches que volví a casa después de un turno helado solo para enviar dinero que no podía prescindir. Algo en mí se asentó. Definitivo. Lo dije en voz alta, solo para escuchar cómo sonaba. Entonces no esperes mis $8,000. No gritado, no dramático, solo cierto. Y por primera vez en años, la verdad me pareció suficiente. No actué de inmediato, no por duda, sino porque quería sentir el peso de la decisión antes de tomarla. A la mañana siguiente, Minneapolis estaba envuelta en una silenciosa capa de escarcha. Me senté a la pequeña mesa de la cocina, con la luz del sol apenas atravesando las finas cortinas, y abrí mi portátil. La pantalla de inicio de sesión de la cuenta de calefacción parecía casi inocente, como si no me hubiera quitado nada en años. Introduje mi contraseña. El panel de control cargó. Allí estaba. El próximo pago automático, ya programado para principios de noviembre, una fecha que me sabía de memoria. Mi cursor se cernía sobre la pestaña de gestión de pagos. Mi respiración se sentía lenta, constante. Toda mi vida me habían enseñado a anteponer su comodidad a la mía, a infundir calidez en una casa en la que no era bienvenido, a menos que Mandy aprobara el clima. Pero esta vez, la calidez de mi apartamento era mía, pagada por mí, controlada por mí. Hice clic, y luego volví a hacer clic. Apareció una última pantalla de confirmación. Cancelar pagos automáticos. Por un momento, me tembló la mano, no de miedo, sino de la extraña sensación de tener que elegirme a mí misma. Pensé en la voz de papá diciéndome que no estaba invitada, pensé en el silencio de Mandy, pensé en cada invierno en el que me congelaba camino al trabajo mientras enviaba dinero a una casa donde nadie me reservaba un lugar. Presioné confirmar. El aviso de cancelación apareció al instante.
solo una pequeña línea de texto, pero fue como una puerta que se abría en mi pecho. 2 horas después, empezaron los mensajes. Mamá, Sadie, algo falla con la calefacción. ¿Puedes mirarlo? Me quedé mirando la pantalla y luego puse el teléfono boca abajo. Papá llamó esa noche. 1, 2, 7 veces. Dejé que cada llamada sonara en silencio. Para el tercer mensaje de voz, su tono pasó de molesto a acusador. Sadie, esto es infantil. No compliques las cosas, complícalas. No, las cosas finalmente eran sencillas. A la mañana siguiente, Mandy publicó una foto en redes sociales de sus pies envueltos en 2 pares de calcetines con el siguiente subtítulo. La casa parece un congelador, jajaja. Sin mencionar por qué, sin mencionarme, solo otra actuación para el mundo. Mientras tanto, el invierno se adelantó. Las alertas meteorológicas advertían de una tormenta inminente. Las temperaturas bajaban más rápido de lo esperado. Mamá volvió a enviar un mensaje. Tu papá dice que el termostato no responde. Quizás falló el sistema. ¿No la corregí? No porque quisiera que sufrieran, sino porque finalmente había dejado de mentirme a mí misma. Yo no era su recurso inagotable. No era su fondo de emergencia. No era el calor que podían robar cuando su mundo se enfriaba. Esa noche, miré alrededor de mi apartamento. La suave luz de la lámpara, el zumbido de mi propia calefacción, la manta cuidadosamente doblada al borde del sofá. Todo pequeño, todo sencillo, todo mío. Y mientras la primera nevada de la temporada golpeaba la ventana con suaves golpes, me di cuenta de algo que nunca me había permitido creer. Elegirme no era una traición, era sobrevivir. La mañana de Acción de Gracias llegó como una respiración contenida. Minneapolis estaba sepultada bajo la nieve fresca, de esas que lo ablandan todo menos el frío. Estaba sentada en el suelo de mi apartamento, tapándome las piernas con una manta, cuando un golpe seco hizo vibrar la puerta. No fue un golpe cortés, sino una exigencia. Ya sabía quién era antes de levantarme. Papá. Por la mirilla, lo vi de pie en el pasillo, envuelto en un abrigo viejo, que parecía más fino que la escarcha, que se asentaba sobre sus hombros. Tenía las mejillas rojas por el viento, y no dejaba de cambiar de postura, como si el frío se le hubiera metido en los huesos. Entreabrí la puerta lo justo para verlo. Sadie. Exhaló la palabra, formando una tenue nube en el pasillo helado. Tenemos que hablar. No me hice a un lado. ¿Sobre qué? Apretó la mandíbula, no acostumbrado a que lo interrogaran. ¡No juegues! La calefacción de la casa apenas funciona. Tu madre no ha dormido en 2 noches. Mandy está arriba llorando. Parece que hace 4 grados. Mantuve la calma. Eso suena duro. ¿Duro? Parpadeó con la incredulidad reflejada en su rostro. Cancelaste los pagos. ¿Por qué hiciste eso? Por primera vez en años parecía pequeño frente a mí, vulnerable. Pero esa vulnerabilidad no parecía una invitación. Parecía una comprensión de último minuto de las consecuencias que nunca imaginé que le caería encima. No cancelé la calefacción, dije con calma. Cancelé mi parte. Papá me miró como si hubiera hablado en otro idioma. Siempre has ayudado, dijo. Sabes que contamos contigo. Lo sé, respondí. Pero también me dijiste que no estaba invitada. ¿Recuerdas esa parte? Su cara se sonrojó. No por el frío esta vez. Solo eran unas vacaciones. Sadie. Mandy ha estado ansiosa. No queríamos drama. Solté un suspiro lento. Me dejaste fuera para que estuviera cómoda, pero aún así esperabas el dinero. ¿Ves cómo suena eso? La voz de papá se quebró de frustración. Esto no se trata de dinero. Siempre lo fue, susurré. Solo que no es para ti. Se rascó la nuca con un gesto nervioso que recordé de mi infancia. Mira, quizá no debería haberlo dicho así, pero ya sabes cómo se pone tu hermana. Tú eres la constante.
No te tomas las cosas a pecho. Acerqué un poco la puerta. No soy la constante, dije en voz baja. Soy la conveniente. Abrió la boca, pero no dijo nada. Cuando me retiraste la invitación, continué. Dejaste claro que no era parte de la familia cuando no era beneficioso. Así que ahora solo estoy igualando la energía. Papá finalmente exhaló un sonido tembloroso y derrotado. No tenemos dinero, Sadie. Nada. Tuve que vender el viejo reloj de tu abuelo solo para comprar un bidón de combustible para calefacción. No durará ni una semana. La mención de los relojes del abuelo me golpeó como un puñetazo suave. Eran tesoros que pulía cada domingo, pero ni siquiera ese dolor superó lo que necesitaba hacer. Siento que estés pasando por un momento difícil, dije con sinceridad. De verdad que sí. Pero tú tomaste tu decisión, Sadie. Su voz se convirtió en una súplica. Por favor, tu mamá está enferma. No puede quedarse en una casa fría. Algo dentro de mí vaciló un poco. Mamá no fue quien decidió excluirme, pero tampoco dejó de... Eso. Apreté la puerta con más fuerza. Espero que se mejore, dije. Pero no voy a volver a asumir el mismo rol. No este invierno. Nunca. Papá tragó saliva con fuerza, entrecerrando los ojos, como si el frío mismo doliera más por mi culpa. Nos estás castigando. No, dije con suavidad. Por fin estoy dejando de castigarme a mí mismo. Antes de que pudiera responder, cerré la puerta. El clic del pestillo al cerrarse sonó como una década de peso que se me quitaba de encima, pero el clímax no había terminado, ni de cerca. 4 días después, la tormenta de nieve llegó con toda su fuerza. Fuertes vientos azotaron el edificio y la temperatura exterior bajó a un solo dígito. Me envolví en una manta en el sofá, escuchando el silbido del viento a través del viejo marco de la ventana. Otro golpe llegó tarde en la noche, más suave, más lento, casi como una disculpa. Abrí la puerta a medias y vi a mi madre. Estaba de pie bajo la luz parpadeante del pasillo, el pelo cubierto de nieve derretida, la bufanda apretada alrededor del cuello. Sus ojos estaban cansados, más cansados de lo que jamás la había visto. Hola, cariño, dijo con voz temblorosa. Siento haberme presentado sin avisar. Retrocedí un poco, dejando que el aire cálido le rozara la cara, pero aún así bloqueando la entrada. ¿Cómo llegaste aquí? Tomé el autobús, dijo, y luego caminó. Dudó, frotándose las manos enguantadas. Tu padre no volvería. Dijo que no sirve de nada. No respondí. La dejé hablar. He estado pensando que dijo con la voz quebrada por todo. Sobre ti. Por cómo dependíamos de ti sin verte realmente. Su mirada se alzó hacia la mía y por primera vez en mucho tiempo no apartó la mirada. Debería haberte defendido. Debería haberle dicho que no a tu hermana. Debería haberle dicho a tu padre que estaba equivocado y que lo siento. La disculpa fue suave, pero fue dura. No manipuladora ni apresurada, solo honesta. Tragó saliva. No estoy aquí para pedir dinero, susurró. Estoy aquí para pedir perdón, aunque aún no puedas dármelo. Se me hizo un nudo en la garganta, no con rabia, sino con dolor, por los años perdidos, por los momentos que podrían haber sido diferentes. Ya no estoy enojada, dije, pero no puedo volver a ser la que sostiene a todos los demás. Sus hombros se hundieron, aliviada, mezclado con tristeza. Lo entiendo. Nos quedamos allí un largo rato, en silencio, excepto por el viento a sus espaldas y el zumbido de la calefacción. Mis espaldas. Finalmente retrocedió. Solo necesitaba que supieras que te quiero, dijo, aunque no lo demostrara bien mientras caminaba por el pasillo, su pequeña figura desvaneciéndose en el eco de la tormenta. Cerré la puerta con cuidado, sin portazos, sin rabia, solo un final tranquilo para un capítulo que me había estado destrozando durante años.
y por primera vez en mi vida el calor tras esa puerta me pertenecía por completo. El invierno se instaló profundamente en Minnesota, pero por primera vez en años no me sentí absorbida por él. Los mensajes de mi familia finalmente cesaron. Papá encontró un motel semanal para violadores en las afueras del pueblo. Mandy rebotó entre sofás hasta que incluso sus amigos más cercanos se cansaron del drama. La vieja casa se puso a la venta fría, oscura y finalmente demasiado pesada para que nadie la viera. Mientras tanto, mi vida se volvió más tranquila de la mejor manera. Leí más, dormí mejor, ahorré dinero que solía enviar, sin pensarlo. Hailey llamaba a veces contándome cosas breves, pero ya no me sentía arrastrado de nuevo a la vieja tormenta. Mamá nunca volvió a pedirme nada. Solo me envió un mensaje corto semanas después. Estoy trabajando en mí mismo. Gracias por ser honesto. Y, curiosamente, eso fue suficiente. Solía pensar que la familia significaba doblegarse hasta que algo dentro de ti se rompía. Ahora sé que el amor verdadero no exige que te congeles para que otros mantengan el calor. Me bastó una desinvitación, un momento de claridad para finalmente volver a trazar las líneas que debería haber trazado hace años. Y sí, hay tristeza en la distancia que siguió, pero también hay paz, la que surge de elegirte a ti mismo sin disculparte. Si alguna vez has cargado con más de lo que te correspondía o te han dejado de lado las personas que deberían haberte abrazado, no estás solo. Dime desde dónde me escuchas y qué parte de esta historia te impactó más.